¿Qué está pasando aquí? Solo estoy ayudando al niño. Él quería entender y yo sé cómo explicárselo. Papá. Lucía me enseñó a hacer... El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles cuando una elegante limusina negra se detuvo frente a una de las mansiones más imponentes de la ciudad. Nadie esperaba visitas, mucho menos al dueño de la propiedad. Don Ernesto Salvatierra, el magnate de bienes raíces más temido del país, acababa de regresar sin avisar tras un viaje de negocios de 2 semanas en Dubái. Su rostro, serio y marcado por los años y la experiencia, no mostraba emoción alguna. Solo una cosa pasaba por su mente: descubrir si las cosas en su ausencia seguían como él las dejó. Había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en los empleados de toda la vida. Pidió al chofer que no anunciara su llegada. Quería entrar por la puerta principal, sin protocolos, sin saludos fingidos. Cruzó el umbral en silencio, con sus zapatos relucientes resonando suavemente sobre el mármol. Pero al entrar, se detuvo en seco. No escuchaba a los mayordomos ni a las criadas, tampoco al tutor privado que solía enseñar a su hijo menor, Emilio. En cambio, desde el fondo de la casa provenía una voz femenina suave, cálida y una risa infantil. Intrigado, caminó con cautela hasta llegar a la antigua biblioteca de su esposa, una sala que había permanecido cerrada por años. La empujó ligeramente, dejando solo un resquicio para mirar sin ser visto, y lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Una joven de unos 20 y tantos años, con ropa sencilla y un delantal algo arrugado, estaba sentada frente a una pizarra improvisada. A su lado, Emilio, su hijo de 9 años, resolvía emocionado un ejercicio de matemáticas mientras ella lo alentaba con una sonrisa sincera. Don Ernesto sintió una punzada en el pecho. Esa joven no era profesora, no pertenecía a ese lugar, era una empleada doméstica. Recordaba haber aprobado su contratación hacía unos meses, recomendada por el ama de llaves. Se llamaba Lucía Mendoza, si mal no recordaba. En teoría solo debía encargarse de la limpieza de las habitaciones del ala este, y sin embargo, ahí estaba, enseñando a su hijo como si fuera una maestra con vocación. Lo más desconcertante no era su presencia, sino la expresión de Emilio. El niño, que siempre se mostraba apático y desinteresado en las clases con el profesor contratado, ahora irradiaba entusiasmo. Preguntaba, razonaba, se equivocaba y volvía a intentar con una energía que don Ernesto no había visto jamás. Se mantuvo en silencio. Esa noche, don Ernesto no pudo conciliar el sueño. Aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, la imagen de su hijo aprendiendo con aquella muchacha humilde no dejaba de rondarle la cabeza. Una y otra vez revivía la escena: la voz suave de Lucía, la concentración de Emilio, la sonrisa que iluminaba el rostro del niño cada vez que resolvía un problema por sí mismo. ¿Cómo era posible que alguien sin título, sin formación académica, sin recomendaciones de prestigio, lograra más en pocos días que los tutores profesionales en meses? El orgullo de don Ernesto se revolvía en su interior como una bestia herida. Había construido un imperio confiando únicamente en lo que podía controlar, en las credenciales, en los resultados, en el poder del dinero. ¿Y ahora debía aceptar que el mayor progreso de su hijo provenía de una sirvienta? A la mañana siguiente, bajó temprano al comedor. Como era habitual, el personal de servicio ya estaba en movimiento, preparando el desayuno y limpiando discretamente los pasillos. Lucía no estaba a la vista. Disimulando su incomodidad, don Ernesto llamó a la ama de llaves. «Señora Carmen», dijo en voz baja, «¿qué sabe usted de la joven Lucía Mendoza?» La mujer, que llevaba más de 20 años trabajando para la familia, levantó una ceja con cierta sorpresa. «¿Lucía? Es una muchacha muy respetuosa, patrón. Trabajadora, puntual, calladita, pero siempre dispuesta. ¿Ocurrió algo?» Don Ernesto no respondió de inmediato. Meditó unos segundos antes de preguntar con voz firme.
¿Sabe usted por qué mi hijo ha estado recibiendo clases con ella? Doña Carmen tardó un instante en entender. Sus ojos se abrieron un poco y luego bajó la mirada, como si le costara decidir si debía hablar. Bueno, patrón, no es que Lucía se ofreciera como maestra, pero el niño se encariñó con ella. Dice que le explica mejor que el profesor. Cuando el tutor dejó de venir sin avisar, Emilio se negó a estudiar con nadie más. Y Lucía, bueno, no quiso dejarlo solo, solo trató de ayudar. Don Ernesto se levantó de la silla sin decir palabra. Caminó lentamente hasta su despacho y cerró la puerta con llave. Encendió su ordenador personal y comenzó a investigar. Abrió el archivo de personal. Buscó el expediente de Lucía Mendoza. Lo que encontró lo dejó aún más desconcertado. Lucía había terminado la preparatoria con mención honorífica. No había podido acceder a la universidad por falta de recursos económicos. Esa noche, don Ernesto volvió a observar desde las sombras. Algo dentro de él se removía con fuerza. Una mezcla de remordimiento, vergüenza y una extraña ternura que no sentía desde hacía años. Lucía, esa joven que hasta hace poco era casi invisible en su hogar, se había convertido en el alma de la casa. Y lo peor era que ni él mismo se había dado cuenta. Emilio dormía profundamente, con un cuaderno bajo el brazo y una sonrisa en los labios. Lucía, como cada noche, se retiraba en silencio a su pequeña habitación junto al lavadero. El contraste era brutal. De un lado, una mansión llena de mármol, candelabros y obras de arte. Del otro, un cuartito de 3 metros cuadrados con una cama simple, una lámpara vieja y una repisa improvisada llena de libros usados. Don Ernesto, llevado por un impulso inusual, decidió acercarse. Golpeó la puerta suavemente. ¿Lucía? Preguntó, sin levantar la voz. La joven abrió lentamente. Sus ojos se abrieron con asombro al ver al patrón parado allí, sin guardaespaldas, sin prepotencia. Solo un hombre con el rostro cansado y los ojos llenos de preguntas. «¿Puedo pasar?» Lucía dudó, pero asintió en silencio. Don Ernesto entró y miró a su alrededor. Todo estaba impecable a pesar de la humildad del lugar. En la mesita de noche descansaba un libro subrayado con lápiz, El Principito, edición vieja, de páginas amarillentas. Había también un cuaderno con ejercicios didácticos, dibujos hechos a mano y frases como «Tú puedes» y «Nada es imposible si lo sueñas». «¿Quién te enseñó a enseñar así?», preguntó don Ernesto sin rodeos. Lucía se tomó unos segundos antes de responder. «Nadie, o mejor dicho, la vida. Me quedé sola a los 10 años. Mi madre murió de cáncer y mi padre simplemente desapareció. Viví en casas de acogida y lo único que siempre tuve a mi lado fueron los libros. Soñaba con ser maestra, pero no pude pagar la universidad, así que aprendí sola. Leo, practico y enseño cuando alguien me lo permite». Don Ernesto se sentó en el borde de la cama, en silencio. Las palabras de Lucía caían como gotas de verdad sobre una conciencia que comenzaba a despertar. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. «Porque usted nunca me miró. Ni siquiera sabía que...». Los días posteriores a la rueda de prensa fueron un torbellino. La noticia sobre Lucía Mendoza, la empleada que enseñaba mejor que un profesor de élite, se convirtió en un fenómeno nacional. Mientras los medios buscaban entrevistas exclusivas y las redes sociales celebraban su humildad y talento, dentro de la mansión Salvatierra, la tensión alcanzaba un nuevo nivel. Vanessa, visiblemente molesta por haber sido ignorada y expuesta, comenzó a maquinar su venganza. Su orgullo no le permitía aceptar que una mujer sin apellido importante ni tacones de diseñador le hubiera robado el centro de atención. Para ella, Lucía era una amenaza, no solo por la simpatía que despertaba en la opinión pública, sino porque, aunque no lo admitiera, había notado un cambio en don Ernesto, un cambio que no le convenía.
Esa misma noche, aprovechando que don Ernesto se había ausentado por una reunión con inversionistas, Vanessa se dirigió a Lucía en la cocina, donde ella preparaba una infusión de manzanilla para Emilio. «Disfrútalo mientras dure», susurró con voz cargada de veneno, «porque cuando se le pase la emoción, volverás a trapear los pisos como siempre. Tú y yo sabemos que solo eres una criada con suerte». Lucía la miró con calma, sin caer en la provocación. No necesitaba defenderse, pero el pequeño Emilio, que escuchaba desde la entrada sin ser visto, apretó los puños con fuerza. Por primera vez en su vida, sintió el impulso de proteger a alguien más allá de sí mismo. Mientras tanto, don Ernesto, al regresar a casa esa noche, recibió una llamada inesperada. Era el director de una prestigiosa institución educativa privada. Había visto la conferencia, leído sobre Lucía y quería ofrecerle una beca completa para estudiar pedagogía, con opción a trabajar luego como docente. Don Ernesto sonrió. No dijo nada de inmediato. Sabía que tenía que preparar algo más grande. Al día siguiente, citó a todo el personal de la casa en el salón principal. Estaban todos, el chofer, los jardineros, las cocineras, el ama de llaves y también Vanessa, sentada en un sillón con los brazos cruzados, observando con escepticismo. Don Ernesto tomó la palabra con firmeza pero serenidad. «He tomado una decisión importante. A partir de hoy, Lucía Mendoza no es más parte del personal de servicio. Ha demostrado tener valores, inteligencia y vocación. Por eso, he decidido financiar sus estudios universitarios y nombrarla tutora oficial de Emilio. Su contrato y salario serán equivalentes al de cualquier profesional de primer nivel». Un silencio sepulcral llenó la sala. Algunos aplaudieron tímidamente, otros bajaron la mirada con vergüenza. Vanessa, por su parte, se levantó bruscamente. «¿Estás hablando en serio? ¿Vas a tirar tu apellido y tu reputación por una cualquiera?» Don Ernesto la miró sin pestañear. «Estoy recuperando mi humanidad, Vanessa. Algo que tú, aparentemente, perdiste hace tiempo». Ella lo fulminó con la mirada y se marchó sin decir una palabra más. Ese fue el último día que pisó la mansión Salvatierra. Esa tarde, Emilio corrió a abrazar a Lucía al enterarse de la noticia. Ella, aún conmocionada, no encontraba palabras, solo lágrimas, silenciosas y limpias, corriendo por su rostro. Por primera vez en su vida, alguien le abría la puerta no por lástima, sino por reconocimiento. La escuela soñada comenzó a tomar forma más rápido de lo esperado. Don Ernesto, impulsado por una fuerza que él mismo no terminaba de comprender, movilizó arquitectos, abogados y especialistas en educación. Quería que ese lugar fuera su legado, pero también, en el fondo, quería que Lucía tuviera un propósito que la conectara más allá de Emilio. La admiración que sentía por ella crecía cada día, de una manera silenciosa pero imparable. Lucía, por su parte, vivía en un estado de gratitud constante, no por la riqueza ni por los privilegios que de pronto aparecieron en su vida, sino por la oportunidad de ser útil, de enseñar, de servir a algo más grande que sí misma. Cada noche se encerraba en la antigua biblioteca, con libros de pedagogía, cuadernos llenos de ideas y una mirada que brillaba con esa chispa que solo tienen los que han sufrido mucho y aún así siguen creyendo en el bien. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía preparada una revelación que cambiaría todo. Una mañana, mientras organizaba cajas con papeles antiguos en la biblioteca, Lucía encontró una carpeta sellada con un nombre que le resultó extrañamente familiar: Fundación María Salvatierra. La abrió con curiosidad. Dentro había documentos antiguos, cartas y un álbum de fotos en blanco y negro. Al revisar las imágenes, su corazón comenzó a latir con fuerza. Una de las fotografías mostraba a una mujer joven, elegantísima, abrazando a una niña pequeña. Esa niña era ella. No podía ser. Tomó la imagen con las manos temblorosas y leyó la nota al reverso. María con Lucía, su ahijada, 1999. Lucía retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el pecho.
Su madre siempre le había dicho que había trabajado como cocinera en una casa muy rica antes de que enfermara. ¿Sería posible? ¿María Salvatierra era la esposa fallecida de don Ernesto? Corrió al archivo, comenzó a buscar más documentos. Encontró una carta manuscrita con el sello de la fundación. Estaba firmada por María Salvatierra y decía: si algo me pasara, pido que Lucía sea protegida. Tiene una inteligencia brillante y es más hija para mí que cualquier sangre. Las manos de Lucía temblaban, su vista se nubló. Toda su vida había vivido creyendo que no valía nada, mientras que alguien, años atrás, había querido dejarle una oportunidad, un puente hacia un futuro que jamás llegó. En ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió. Era don Ernesto. La miró en silencio. Ella, pálida, sostenía la carta entre los dedos. Él frunció el ceño, reconoció la caligrafía y comprendió al instante. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y tensión contenida. La relación entre don Ernesto y Lucía había dado un giro que nadie en la casa terminaba de entender. Ya no era solo la muchacha humilde que enseñaba con el corazón, ni la tutora excepcional que se había ganado a Emilio. Ahora, la revelación de su vínculo con la difunta María Salvatierra la convertía en algo más profundo, en una parte olvidada de la historia familiar. Don Ernesto, conmovido y atormentado a la vez, comenzó a revisar los archivos antiguos, correspondencias, contratos y registros que llevaba décadas sin tocar. No podía quitarse de la cabeza una sospecha que le había nacido desde que vio aquella fotografía. Y cuanto más miraba el rostro de Lucía, más sentía que el destino le estaba hablando. Porque había algo en su mirada, algo en sus gestos, que le resultaba incómodamente familiar. Una mañana, después de dejar a Emilio en sus clases, Lucía se dirigió al estudio donde don Ernesto la esperaba con un sobre en la mano. Lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra, y ella lo abrió con cautela. Era un documento de una clínica de maternidad fechada en el año 1996. El nombre de su madre aparecía en él, junto a otro nombre que le provocó un escalofrío: Ernesto Salvatierra. Lo miró fijamente buscando una explicación. Don Ernesto bajó la cabeza. Tu madre y yo tuvimos una relación muy especial. Fue antes de que conociera a María. Fue un error. O eso pensé en su momento. Me fui, no volví a buscarla. Ella nunca me reclamó nada. Cuando, años después, María me habló de una niña brillante llamada Lucía, jamás imaginé que pudiera ser mi hija. Lucía sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Hija? ¿Él era su padre? El silencio se volvió denso. Don Ernesto, visiblemente afectado, se levantó con dificultad, como si el peso de la verdad lo aplastara. He vivido más de la mitad de mi vida creyendo que lo tenía todo: dinero, poder, propiedades. Pero no tenía ni idea de que lo más valioso que me había dado la vida era una hija. Y la ignoré. Lucía, sin saber cómo reaccionar, se alejó unos pasos. La revelación era demasiado para procesar. Toda su vida había soñado con saber quién era su padre. Su madre, en sus últimos días, había murmurado algo, pero nunca fue clara. Y ahora, ese hombre que la había empleado como sirvienta, que la había ignorado, que la había observado desde lejos sin reconocerla, resultaba ser su padre biológico. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó ella con la voz apenas audible. Don Ernesto se acercó, sin atreverse a tocarla. ¿Por qué fui un cobarde? Porque era joven, ambicioso, y creí que podía elegir qué partes de mi pasado conservar.
y tú eras la consecuencia de un amor que yo no supe valorar. Pensé que tu madre había seguido su camino. Nunca imaginé que tu hija terminara aquí. Lucía apretó los puños. Todo en su interior se desordenaba. La rabia, la tristeza, la confusión. No sabía si gritar, llorar o huir. Pero entonces recordó a Emilio. Recordó la escuela. Recordó las palabras de María escritas en aquella carta. Es más hija para mí que cualquier sangre. Y comprendió algo. No crecí con su apellido, ni con sus lujos, pero crecí con dignidad. Mi madre me enseñó a no odiar. Y aunque me duela todo esto, también entiendo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso usted. Don Ernesto no pudo contenerse más. Lloró, por primera vez en público, sin vergüenza, sin esconderse. Lloró como un padre que acababa de recuperar a una hija que nunca había tenido, como un hombre que por fin aceptaba su humanidad. En los días que siguieron, se hicieron las pruebas de ADN. El resultado fue concluyente. Lucía era su hija biológica. El anuncio, manejado con discreción, no llegó a los medios, pero dentro de la mansión todo cambió. Ahora todos la trataban con respeto. No porque fuera rica, ni porque el patrón lo ordenara, sino porque simplemente lo merecía. Pero Lucía no quiso cambiar su esencia. Rechazó mudarse a la habitación principal. Siguió desayunando en la cocina, hablando con los empleados, organizando las actividades de la futura escuela. Y cada noche, antes de dormir, visitaba a Emilio para leerle un cuento. Porque aunque ahora sabía quién era, no quería olvidar de dónde venía. Y mientras el cielo parecía sonreírle por fin, una nueva vida comenzaba a escribirse. Una vida donde el amor, la verdad y la humildad tenían más poder que cualquier fortuna heredada. La mañana de la inauguración de la escuela llegó como un amanecer distinto. El cielo, despejado y brillante, parecía celebrar también aquel momento que para muchos era solo un evento social, pero para otros, como Lucía, era el símbolo de una vida nueva, de una victoria que no se medía en títulos ni aplausos, sino en dignidad recuperada. La fachada del edificio llevaba el nombre propuesto por Emilio: Escuela Fundación María y Lucía Salvatierra. Don Ernesto, después de muchas conversaciones íntimas, había decidido honrar tanto a su esposa fallecida como a su hija recién descubierta, uniendo ambos nombres en un solo lugar, un santuario de conocimiento, esperanza y justicia. Desde muy temprano comenzaron a llegar los invitados, figuras públicas, empresarios, autoridades educativas, pero también vecinos del barrio pobre donde Lucía había crecido, antiguos maestros suyos, incluso algunos de sus antiguos empleadores. Todos querían presenciar la transformación. Pero entre los asistentes también estaba Vanessa, la ex prometida de don Ernesto, quien regresó no por remordimiento, sino por pura curiosidad. Vestida de gala, con una sonrisa sarcástica en los labios, se ubicó en las primeras filas, deseosa de ver cómo la criada se desenvolvía frente a cámaras. Lucía, vestida con sencillez pero con una elegancia natural que nacía desde el alma, subió al estrado entre aplausos sinceros. Sostuvo el micrófono con manos firmes. Su voz, al principio suave, fue tomando fuerza mientras hablaba. Durante muchos años, dijo, creí que no tenía voz, que mi lugar estaba al fondo, en silencio, limpiando las huellas de los demás. Pero hoy entiendo que uno no nace invisible, lo hacen invisible. Y también entiendo que, a pesar del dolor, nunca dejé de soñar. Los aplausos resonaron. Algunas personas se emocionaron. Don Ernesto, de pie junto a Emilio, la miraba con orgullo en los ojos y también con arrepentimiento. Aquel edificio no era solo cemento y ladrillo, era su redención. Lucía continuó.
Esta escuela no solo es para enseñar matemáticas o historia, es para recordarle a cada niño y a cada niña que su valor no depende de su apellido ni del saldo en su cuenta, que nadie tiene derecho a decirles que no pueden, que el conocimiento es la única herencia que jamás puede ser robada. Los aplausos ahora se convirtieron en ovación. Los fotógrafos capturaban cada gesto, cada mirada, cada lágrima. Fue entonces cuando Vanessa, en un acto impulsivo, se levantó y dijo en voz alta: «Bonito discurso, pero no olvides que hasta hace poco tú solo eras una criada». El silencio fue inmediato. Todos giraron hacia ella. Algunas miradas se llenaron de incomodidad, otras de indignación. Lucía no se alteró. La miró con calma y, con una sonrisa serena, respondió: «Y gracias a eso, aprendí a servir con humildad, a limpiar lo que otros ensuciaban, incluso si eso incluía sus corazones». El público estalló en aplausos. Vanessa, descolocada y humillada, abandonó el lugar apresurada. Después del acto, decenas de personas se acercaron a Lucía para abrazarla, felicitarla, agradecerle, pero entre todos, una figura menuda apareció entre la multitud. Era doña Margarita, una mujer anciana que había sido vecina de su madre en la infancia. «¿Tu madre estaría tan orgullosa de ti?», susurró con la voz quebrada por la emoción. Lucía lo abrazó fuerte, sintiendo en ese gesto todo el amor que le había hecho falta durante años. Esa noche, en la mansión Salvatierra, hubo una cena familiar distinta. Solo estaban don Ernesto, Lucía y Emilio. Nada de platos de porcelana ni copas de cristal. Solo comida casera, risas sinceras y una sensación de hogar real. Lucía ya no era la empleada, tampoco solo la hija perdida. Era el puente entre lo que fue y lo que estaba por venir. Una mujer que sin buscarlo se convirtió en símbolo de algo más grande, el valor de no rendirse, de no odiar y de transformar el dolor en propósito. Pero el destino aún le tenía preparado un regalo final, uno que cerraría el ciclo de manera definitiva, algo que venía de su infancia y que estaba a punto de llegar a sus manos. Pasaron algunas semanas desde la inauguración de la escuela y, poco a poco, la vida fue tomando un ritmo nuevo. La rutina en la mansión Salvatierra ya no era de silencios tensos, sino de desayunos compartidos, conversaciones honestas y una armonía que hacía años no se respiraba. Emilio estaba más feliz que nunca. Don Ernesto, rejuvenecido por dentro, se dedicaba no solo a sus negocios, sino a acompañar el proyecto educativo de su hija. Y Lucía florecía, ya no como la joven que limpiaba rincones oscuros, sino como una mujer que caminaba con la frente en alto, con la dignidad de quien supo esperar su momento sin perder su esencia. Una tarde, mientras organizaba libros antiguos para la biblioteca escolar, recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano, en papel envejecido, con una letra que reconoció al instante. Era la caligrafía de su madre. La emoción le cerró la garganta. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto es porque la vida te ha llevado a donde siempre supe que llegarías. Tal vez no pude darte todo lo que merecías, pero nunca dudé de lo que llevabas en el corazón. Guarda este sobre que dejo contigo. Cuando lo necesites, sabrás qué hacer. Con amor eterno, mamá». Dentro del sobre, junto a la carta, había una pequeña llave oxidada y una nota con una dirección. Calle de los Nogales 117. Era una zona antigua de la ciudad, un barrio humilde, casi olvidado. Esa misma tarde, Lucía pidió permiso a don Ernesto y fue hasta el lugar. Al llegar se encontró con una casa modesta, de fachada simple, casi derruida. Usó la llave en la cerradura oxidada. Encajó perfectamente. Al abrir, el polvo y el silencio le dieron la bienvenida. Dentro, las paredes estaban llenas de fotos antiguas, libros apilados, juguetes de su infancia. Había un baúl de madera bajo la ventana. Lo abrió con cuidado. Allí dentro encontró lo que cambiaría su vida una vez más: documentos de propiedad. Su madre, años atrás, había recibido esa casa como agradecimiento de una familia a la que enseñó a leer y a escribir cuando era joven. Nunca se lo contó a Lucía porque prefería que su hija no se apegara a las cosas, sino al conocimiento. Junto a los documentos había también una libreta con anotaciones, ideas de enseñanza, juegos didácticos, cuentos inventados por su madre.
Y en la última página una frase. Tú enseñarás donde yo no pude, y cuando lo hagas, sabrás que no estás sola. Lucía se sentó en el suelo de madera abrazando esa libreta como si fuera su madre misma. Lloró, pero no con tristeza, lloró con gratitud. Días después habló con don Ernesto y decidió fundar una segunda sede de la escuela en esa casa. No la transformaría en un edificio moderno, sino en un centro de lectura y aprendizaje comunitario. Lo llamaría Casa Margarita, en honor a su madre, la mujer que le enseñó a amar sin resentimientos. La inauguración fue íntima, sin medios, sin luces, solo niños del barrio, algunos ancianos curiosos y Lucía, sentada en el suelo con un libro entre las manos, leyendo en voz alta como su madre lo hacía con ella. Esa noche, don Ernesto se acercó mientras cerraban el portón. «Tu madre estaría orgullosa», dijo en voz baja. Luciano miró con una sonrisa serena. «Yo también estoy orgullosa. De usted». Él bajó la mirada, conmovido. «No sé si merezco tu perdón, Lucía. El perdón no se merece, se entrega como un regalo. Como el que usted me ha dado con Emilio, con la escuela, con esta nueva vida». Se abrazaron. Largo, sin palabras, solo dos almas rotas que por fin encontraron consuelo. En los meses siguientes, la escuela creció. Más niños llegaron y el nombre de Lucía Salvatierra comenzó a resonar no como la hija del magnate, sino como la mujer que cambió vidas con una tiza y un corazón limpio. Y aunque muchos aún preguntaban cómo fue que una sirvienta llegó a dirigir un imperio educativo, la verdad era simple. Porque nunca dejó de creer que el amor y la educación podían cambiarlo todo. Y así en una ciudad que alguna vez la ignoró, ahora todos la llamaban con respeto, admiración y sobre todo con gratitud. Porque Lucía no solo enseñaba a leer, enseñaba a ver, a sentir, a no rendirse. Y ese fue el legado más poderoso de todos.